Hola amigas, bienvenidas a este video de preguntas y respuestas. Gracias a todas por tomarse el tiempo de estar aquí. Entre sus preguntas me encontré con comentarios muy bonitos de mucho ánimo para mí. Gracias por expresar su cariño de esta forma, lo aprecio demasiado. Y me da tanto gusto saber que les gustan los videos. Traté de ordenar las preguntas en relación al tema. Las preguntas que se repetían las junté para tratar de responderles lo más completo posible. Y ahora sí, comencemos. Soy del Estado de México. Comencé a ir a la iglesia con mis papás cuando era una niña. Ellos fueron invitados por mi abuela paterna. No recuerdo exactamente qué edad tenía, pero yo le calculo unos 6 años. Creo que se podría decir que tengo asistiendo más o menos unos 26 años a la iglesia. Después ellos dejaron de asistir cuando yo era una adolescente y busqué una iglesia cerca de donde vivía con mis papás y ahí conocí a mi esposo. Actualmente nos congregamos en una iglesia que se llama Casa de Misericordia. No había escuchado que se distinguiera por alguna denominación, así que honestamente tuve que preguntar y sí, la iglesia no tiene una denominación, solo es una iglesia que ama, celebra y comparte a Jesucristo y es una iglesia que te recibe con mucho amor. Me gusta ver películas junto a mi esposo, estudiar la Biblia, decorar, leer, pintar, tocar la guitarra, el ukulele, cantar. En estos últimos la verdad no soy nada experta, pero son cosas que disfruto mucho hacer, solo como un pasatiempo. Ahora como mamá sé que el tiempo libre realmente es limitado, entonces lo que hago es tratar de integrar todo esto que me gusta hacer a las rutinas de mi día y busco la forma de servir en mi hogar con estas cosas que Dios ha puesto en mi corazón, por ejemplo decorar, pintar mi hogar, cantar con mi bebé, si voy a tocar algún instrumento, hacerlo junto con él para hacerlo parte a él. Y va a lucir distinto, no significa que esté mal, significa que estoy en una etapa diferente y tengo que aprender a disfrutarla, incluso con sus retos y todo. Cuando tengo tiempo a solas, por ejemplo cuando el bebé duerme, así sea media hora, 1 o 2, trato de elegir bien cómo ocupar ese tiempo. En este caso prefiero leer la Biblia o algún libro que me edifique. No tengo una hora en específico, puede ser en cualquier momento del día. Hago a mi bebé parte de este tiempo. No siempre luce igual, pero más o menos esta es la idea. Por las mañanas junto con mi esposo oramos antes de que él se vaya a trabajar. Después leo la Biblia con mi bebé. Estoy leyendo el Salmo 23 con él y para él solo son unas cuantas palabras. Lo repetimos, después leo su Biblia. Él tiene una Biblia con dibujitos y le leo la historia del pastor que perdió a su ovejita. Ponemos unas alabanzas y tocamos sus instrumentos. Más o menos es esto, cada día puede lucir diferente, a veces mi bebé está más dispuesto, otras veces no, a veces solo tocamos sus instrumentos con unas alabanzas o a veces solo leemos la historia que está en su Biblia, otras veces solo repetimos el versículo. También puede cambiar el horario, puede ser en la mañana, en la tarde o en algún espacio que tengamos y que yo note que las circunstancias se dan un poco mejor en caso de que en la mañana esté un poco más agitado o algo así. La verdad es que creo que siempre hay tiempo, podemos encontrar el momento, a menos de que tal vez se sienta un poquito enfermito o que algo esté un poquito más fuera de la rutina normal. Pero en general siempre podemos encontrar el tiempo, gracias a Dios, y creo que hasta esos momentos en los que, por ejemplo, se siente enfermito, son oportunidades también como de orar, son diferentes formas también de poder entregar como nuestra devoción a Dios. Esta es una forma, pero otra puede ser también que después de que mi bebé se queda dormido, salgo del cuarto y recojo unos 15 minutos la casa, lo que haya quedado tirado como juguetes, si quedó algo en la mesa, y después me siento a leer.
Procuro tener este tiempo porque sé que es un tiempo un poquito más a solas, pero también mi tiempo de devoción a Dios puede verse todo el día, estar orando al lavar los trastes o al estar haciendo la comida. Trato de no confiarme, como de anhelar siempre tener este tiempo a solas perfecto con Dios. Así que no me confío, sino que trato de estar orando durante el día en cualquier espacio que tenga, o hacer pequeñas pausas, leer un versículo y estar meditando en él todo el día. Creo que esta es una devoción a Dios. En realidad la devoción a Dios debe ser algo constante, algo que hacemos parte de nuestra vida, no limitada a un tiempo y circunstancias específicas. Es posible tener una vida en devoción a Dios también en medio de un día caótico. El tiempo devocional no debe limitarse a tener un tiempo a solas o un tiempo ideal. No significa que si puedes tenerlo está mal, pero sí está mal cuando anhelamos esto más que a Dios y nos frustramos cuando no lo tenemos. En ese momento deja de ser una devoción a Dios y se convierte en un ídolo para nuestro corazón. Tengo 32 años y aproximadamente unos 5 años de ser ama de casa de tiempo completo. Sí, es algo que todos los días quiere llegar a mi vida. Mi suegra me dice, no me agradezcas tanto, y yo le digo, me gusta mucho dar las gracias, porque agradecer es lo que me ayuda, agradecer todo el tiempo, dar gracias a Dios por todo. No, amiga, aún no, también seguimos en eso, con mucha paciencia y Dios enseñándonos en medio de todo este proceso. Híjole, negarme a mí misma constantemente. Le he sufrido, pero me he dado cuenta que he ganado más de lo que he perdido. Sí, divido mis tareas en diarias, semanales y mensuales, y dentro de las tareas diarias selecciono mis 3 prioridades, cosas que no son negociables en mi hogar y sí o sí tengo que hacer. En la rutina semanal entran estas prioridades diarias, que para mí son comida lista, trastes limpios y ropa limpia. Estas cosas son a las que les dedico las primeras horas de mi día para adelantarlas y tenerlas listas lo antes posible. Y también tenemos las otras actividades diarias con las que puedo ser un poco más flexible dependiendo de las circunstancias del día. Y tenemos las semanales. Les voy a dejar aquí una imagen de mi rutina semanal por si le quieren tomar captura o por si es que a ustedes les sirve en su hogar. Sí, nuestro presupuesto lo manejamos mensual, es de 2,500 pesos, en los cuales contemplamos pañales y toallitas de bebé. Es eso o a veces es menos, depende qué tanto se vacíe la despensa ese mes. Nos apoyamos de este formato, lo tengo disponible en Instagram por si lo quieren descargar. Está en historias destacadas en la parte que dice recursos, y esta hoja la pueden enmarcar. Aquí voy marcando con plumón para pizarrón, y cuando mi esposo me avisa que el fin de semana vamos a hacer despensa, solo reviso los últimos detalles, le tomo foto y se la mando para que así ambos la tengamos a la mano. Yo creo que es por gracia de Dios, de verdad que si pueden ver algo bueno en mí es porque Él lo ha puesto ahí, y doy tantas gracias a Dios. Aprecio muchísimo que me expresen esto porque me motiva a seguirme llenando de Dios. La verdad que creo que es Dios, es eso. Y en otras noticias, amigas, ya pintamos la cocina de verde. Más adelante les voy a enseñar cómo quedó. Y mientras estábamos moviendo las cosas del lugar, se me cayó mi macetita y se rompió. Me van a acompañar a quitar estas cintas que ya se ven sucias. Las vamos a cambiar por otras. Confío en que Dios está obrando en tu corazón para que le conozcas más. Creo que cuando estamos comenzando a conocer a Dios podemos tener estas luchas que a veces vienen por dudas, porque estamos en un proceso en el que tenemos que soltar muchas cosas para seguir a Cristo. Te invito a que no dejes de buscarle, no te vas a arrepentir cuando descubras quién es Dios en tu vida y veas cuánto te ama y cuánto ha cuidado de ti todo este tiempo, y lo seguirá haciendo. Apoyarte de la comunidad de tu iglesia es muy importante. Oro por ti para que ese deseo de buscar a Dios siga creciendo.
Tener un sistema que funcione para tu hogar hace una gran diferencia y te ayuda a organizar mejor tu tiempo. El menú semanal, en mi caso, o a veces lo hago mensual, te ayuda a ahorrar muchísimo tiempo y a tener un poco más clara la mente en cuanto al tema de las comidas. Yo noto una gran diferencia cuando lo hago y cuando no. También me apoyo con un calendario y trato de planear mensualmente, aunque somos una familia más a improvisar, pero tener una base puede ser de ayuda para recordar cosas o fechas importantes. Claro que sí. Este puede sonar muy básico, pero ayuda muchísimo y es limpiar constantemente la cámara, más si están grabando recetas de comida porque suele ensuciarse muy seguido. El otro es cuiden la iluminación, la luz es muy importante y les ayuda a mejorar muchísimo la calidad de sus videos, no importa qué cámara estén utilizando, si tienen una muy buena iluminación hace la diferencia. La luz natural es la mejor, así que pueden apoyarse abriendo sus ventanas, su puerta, todo por donde pueda entrar la luz natural del día. El siguiente es graben tomas de una misma escena pero desde diferentes ángulos. Esto va a hacer que se cree más dinamismo y va a evitar que se vea muy plano. Este tiene que ver un poco con el anterior y es hagan muchas tomas de distintos ángulos y poco a poco van a ir encontrando los que más les gusten y se acomoden a sus posibilidades. Por ejemplo, mi hogar es pequeño, entonces a veces no tengo el espacio suficiente como para moverme o hacer las tomas que quiero hacer o otras tomas que utilizan otros canales que hacen el mismo tipo de contenido. Entonces tengo que ver la forma de cómo acomodar la cámara de manera que se adapte a mis posibilidades. Al principio van a eliminar muchas de estas tomas, pero poco a poco, con práctica, se van a ir quedando con las que más les gusten y cada vez van a eliminar menos. No tengan miedo a equivocarse, dejen que su creatividad fluya. Si quieren un video un poco más completo de este tema de crear contenido, déjenmelo en comentarios y así dedicaré un video completo a esto. No soy una experta, amigas, pero yo con mucho gusto les comparto lo que he ido aprendiendo. Grabo con mi celular, es un iPhone 11 Pro Max. Utilizo CapCut. Pueden eliminar la marca de agua en la versión gratuita. Esto es una enorme ventaja y el editor está muy completo. Poder compartir con ustedes. Otra razón es poder aportar para mi familia en cuanto a lo económico. Cuando me planteé esta opción de hacer videos desde casa, tuve que hacerme varias preguntas. Una de ellas fue, ¿qué tipo de videos voy a hacer? ¿Y qué es lo que quiero compartir? La respuesta fue, quiero honrar a Dios con todo lo que haga, quiero hacerlo para Él y si Él permite que nuestra familia obtenga un beneficio económico de esto está bien, pero si no, también está bien porque sé que aún así Él seguirá supliendo todo lo que necesitemos y aún más de lo que merecemos como lo ha hecho hasta ahora. Amigas, esas fueron todas las preguntas, espero no se me haya pasado alguna, solo me quedó pendiente una receta de una sopita de codito y una agua de guayaba que les voy a compartir en el próximo video. Gracias a todas, las leo en comentarios, que Dios las bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye.